So let me record this very quickly. Okay, so this is going to be like a deeper level of understanding of interests, okay? I think that we have talked about interests before. Antes ya hemos hablado de las cosas que nos gustan, ¿verdad? Like the things that you like and you don't like. Like I like playing this, I like doing this, I like doing that. So we have talked about this before, I'm pretty sure. But today we're going to have a different view and maybe a deeper understanding on a deeper view, una vista más profunda of interests. Okay, so I want to start by talking about this expression, leisure time. Leisure time. Have you heard about this expression before? Do you know what this means? ¿Alguien que sepa qué significa leisure time que me quiera compartir? What do you think leisure time means? Leisure time. ¿Alguien? ¿Nadie? Eso es como oficios, ¿no? No, no, no. Eso sería como occupations. Este de leisure time, ya lo hemos visto, solo que lo hemos visto con otras palabras. Vamos a ver. Ok. La palabra leisure, específicamente acá, tiene que ver con... Ah, perdón, Josefa. Josefa, go ahead. Pasatiempos. Ajá, con pasatiempos. Tiene que ver con pasatiempos. Quiere decir lo que tú haces en tu tiempo libre. Solo que nosotros lo habíamos conocido como what do you do in your free time? So we know that expression, right? But what do you do in your leisure time? Leisure es una palabra como un poquito más fancy, digamos, ¿verdad? Para este tipo de cosas. Entonces ya no dice uno lo mismo, ¿verdad? My free time, sino es un poquito más como formalita o especial, ¿verdad? La palabra leisure time. Pero se trata de eso mismo, ¿verdad? De el tiempo libre, de los pasatiempos. So we're going to talk about leisure time in a deeper level, okay? So first, what kind of things do students do in their leisure time? ¿Qué es lo que hacen los estudiantes en sus tiempos libres? ¿Ok? Entonces, esto es como la idea general. Vamos a pensar en esta pregunta, pero también vamos a pensar en estas 5 preguntas que ya son más a nivel personal. So first of all, let's think about what kind of things do students in general, ¿verdad? Los estudiantes en general hacen en su leisure time, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Y luego pensemos, what are your hobbies? Like, what are my hobbies? I know that we're busy, but sometimes we like to know what are your hobbies. Okay, can you play a musical instrument? What instrument can you play? Are you interested in learning new things? Are you good at sports? What else do you enjoy doing in your free time? So we're going to start by answering the very, very first question. And this is, what kind of things do students do in their leisure time? ¿Qué hacen los estudiantes en su leisure time? ¿Creen ustedes? A nivel general, ¿qué es lo que los estudiantes hacen en su leisure time? Aquí pueden dar ustedes ideas, ¿verdad? Ustedes como estudiantes, ¿qué creen que hacen otros estudiantes in their leisure time? Okay, so maybe travel with their families. Yo pienso que los estudiantes en su tiempo libre han de viajar con sus familias, ¿verdad? Entonces, travel, vamos a ver qué fotos me salen en travel. Aquí hay algo de avión. Vamos a ver uno de este, está bonito. Ok, travel. Y ahí van a irse subiendo. Ahorita vamos a probar todas. Okay, so we have read. So some people you think they read, they sleep, they listen to music, they travel with their families. That was my idea. They eat. Okay, they listen to music. Okay, good. What other things you think that students do in their leisure time? Yo creo que hay más cosas, ¿verdad? Que podemos hacer. Okay, they go to the beach. Yeah, that sounds good. They go to the beach. That could be another possibility.
What else? Let's see if there are any other ideas. Okay, they play soccer. Yes, if you like sports. Yeah, if you like sports, definitely this could be one good activity to do in your leisure time. Go to the theater, go to a party. Okay, that sounds great. Awesome. Thank you very much. Good job. Very good job. So this is a general question. This is general, ¿verdad? This is for all the students. Now, I'm going to start asking some personal questions. So we can go ahead and take a look at your examples, okay? So you're going to have 1 minute to answer each question, okay? The first question is about your hobbies. So you have 1 minute to describe your hobbies, okay? Sus hobbies, sus actividades en pasatiempos o sus pasatiempos, mejor dicho. So what are your hobbies? Let's discuss that. Okay, remember you have 30 seconds. Okay, time's up. Let's take a look at what are some of your ideas, okay? And let's see if we can help you improve some of your things. So let me choose some of you really quickly. So Luz, can you tell us what are your hobbies? My hobbies is swim, play basketball. Okay, that sounds good. Very athletic. Nice. Josefa, what are some of your hobbies? Read, swim, play soccer, see series y lo último se me olvidó. Okay, that's fine. But the others were really nice. Thank you very much. Catherine, what do you do? Like what are your hobbies? My hobbies are sleep, cook, play with my child, see or watch TV. I don't know. Okay, that sounds good. How old is your daughter? 5, Five. 5 old. Yeah. Nice. Thank you very much. Lisette, what are your hobbies? Do exercise. Mm-hmm. Nice. Anything else? ¿Cómo? Anything else? ¿Algo más? Anything else? Or just do exercise? Solo. Just that. Okay. Nice. Miguel, what are your hobbies? Miguel, can you hear me? What are your hobbies? Yes, my hobbies is play football and train art martial mix. Art martial mix. Okay. Nice. Great. So very athletic. The hobbies that you all have are like really, really nice. So let's continue. Let's go with the next question really quick. This is about your musical abilities, okay? So I want to know if you play any musical instrument, okay? So if you don't play any musical instrument, just say I can't play an instrument. Remember, can you play? Like, do you have this ability? No, I can't, right? So you can't play a musical instrument. That's fine. But if you can, maybe you can. If you can, maybe you can describe what is that ability.
Okay, time's over. So let's see. Uh, we have Luz that can't play but loves to sing. Um, we have Jocelyn that can play the flute. Uh, and we have Josefa that can play the piano and ukulele. We have Catherine that cannot play an instrument, but she can dance. Okay, great. So we can't do certain things, but we can do others. That's great. Okay, let me look for a good question. Okay, this is going to be our final question for this part. Okay, so we can move on. So this is like a general question. What else do you enjoy doing in your free time? Tal vez algún otro talento ahí escondido que no conocemos, ¿verdad? Que les guste hacer. No quiere decir si no necesariamente si son buenos en ello o no son buenos, sino qué otras cosas hacen, ¿verdad? Aquí pueden incluir cualquier cosa que no hayan comentado antes, ¿verdad? Entonces, what else do you enjoy doing in your free time? Any other thing that you can think of? Maybe sports, maybe abilities, maybe a hidden talent that you have, or maybe something that you like doing. Okay. So I'm gonna put some things on the board, okay? And so you can take a look at your answers, okay? So I want you to pay attention specifically to the grammar, okay? A estas ideas que vamos a poner ahorita, todas lo que comparta, quiero que pongan atención a la gramática, ¿verdad? A la forma de conectar los verbos, porque de eso se va a tratar la clase de hoy, ¿ok? Entonces, para que se den cuenta cómo están ahorita algunas de ellas, si de repente podríamos mejorarlas con algo o no. Porque la siguiente diapositiva seguramente se van a sentir ustedes identificados. Hay algunas cosas ahí que se parecen a estas ideas, ¿verdad? Por ejemplo, dice, I makes good ideas. Dice acá, aquí dice, I love cook in my free time. Dance, sing. I can, aquí nos quedamos ahí como con la duda, ¿verdad? I like sew, cross stitch. I can draw. Esa es otra, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué les pido que se fijen en eso? ¿Verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, hay algunas ideas acá en las que estamos mezclando varios verbos. Por ejemplo, aquí can y draw son dos verbos, ¿verdad? Solo que can es un verbo modal, ¿verdad? Y draw es un verbo de acción, dibujar, ¿verdad? Pero hay otros verbos como por ejemplo I love cook, ¿verdad? O I like cook. Eso sería otra oración, ¿verdad? Entonces tenemos love, which is a verb, cook, which is another verb, or like, which is a verb, and cook, that is another verb. Okay, so here's another one. I like sew cross stitch. Okay, sew, que es como coser, ¿verdad? O tejer. Este es un verbo, that's one verb, and like is another verb. Okay, entonces ahorita nosotros que ya estamos subiendo de nivel, nos vemos con el problema, digámoslo así, de que tenemos muchas palabras nuevas, ¿verdad? Y que tenemos que aprender a conectarlas, porque ahora ya conocemos muchos más verbos, ya sabemos muchas más cosas, queremos decir muchas más cosas, pero hay que ir afinando la forma en la que todas esas nuevas palabras que nosotros hemos adquirido las podamos conectar y que funcionen bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí yo les traigo algunas oraciones que tienen dos opciones, ¿verdad? I can play the piano, I can to play the piano. I like to watch sports or I like watch sports. I enjoy listening to music. I enjoy to listen to music. I am good at learn new skills or I am good at learning new skills. Quisiera que ustedes se tomen un tiempo para contestar el siguiente quiz y que escojan la que ustedes consideran que suena mejor. Like whatever you think it sounds better in English, that's the one I want you to choose, okay? And then I'm going to explain the reason, like why is this or that good or not good, okay? But first, I want to listen to your opinion or know your opinion. So choose one of the two.
Si les sirve, léanla en voz alta, porque hay veces que tal vez yo no sé la regla exactamente porque está bien o porque está mal, pero al leerla hay una que me va a sonar más natural que la otra, ¿verdad? Vayamos empezando ahí a depender también o a confiar un poco en nuestros instintos. Entonces, I can to play the piano o I can play the piano. ¿Cuál creen ustedes que va ahí? Entonces le dan clic a la que consideran correcta y le van a dar a la siguiente hasta que completen las 4. Tienen 2 minutos, así que no se apresuren, ¿verdad? O sea, tratan de hacerlo conscientemente. Okay, you have 1 minute and 11 seconds. Hay algunos que ya terminaron. Si ya terminaron, está bien, ¿verdad? Si no han terminado, tómense su tiempo y terminen, ¿verdad? Tienen 1 minuto. You have 1 minute. Muy bien. Entonces, ahorita les voy a dar el feedback que les va a llegar a ustedes, ¿verdad? En su Nearpod de cuáles estuvieron buenas y cuáles estuvieron malas. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces, si todas las tuvieron correctas, entonces va a aparecer todo en verde, ¿verdad? Si todas las tuvieron incorrectas, van a aparecer todo en rojo. Y depende, ¿verdad? Creo que no hubo nadie que tuviera todas incorrectas. Em, Ahora, ¿cuáles eran las respuestas correctas? Ahorita les voy a explicar y las voy a leer y vamos a ver por qué están correctas. So, I can play the piano. That's the correct one. Number 2, I like to watch sports on TV. I enjoy listening to music. I'm good at learning new skills. I'm good at learning new skills. So those are the correct answers. ¿Qué tienen en común todas estas oraciones que les presentamos? Que se parecen a las que ustedes construyeron, porque tienen dos verbos. Tiene, por ejemplo, la primera tenía can y play, solo que can es un verbo que consideramos verbo modal, ¿verdad? Un can. Los verbos modales pareciera que funcionan como los verbos auxiliares. Ya voy a hablar de eso en un ratito. Teníamos el verbo like y el verbo watch. Teníamos el verbo enjoy y el verbo listen. Teníamos el verbo be, ¿verdad? En este caso, I am good at, y teníamos el verb learn, ¿verdad? Que en este caso se transformó en learning. Ok, entonces para esto nos va a servir esta lección de hoy. Nos va a permitir poder utilizar un verbo detrás de otro, que a esto nosotros le llamamos en español oraciones compuestas. Cuando ya las oraciones empiezan a crecer, empezamos a experimentar, a decir más cosas, ¿verdad? Cuando nuestras oraciones son chiquitas y sencillas, decimos una cosa y simple, ¿verdad? Por ejemplo, I play soccer. Y ahí está, ahí, ¿verdad? No estoy comunicando nada más, no puedo comunicar si me gusta, si me encanta, si no me gusta, si no me apasiona, etcétera, ¿verdad? Solo digo que lo hago o no lo hago, ¿verdad? Eso era el elementary, ¿verdad? Cuando nosotros podíamos decir formas verbales así como pequeñas. Ahora que ya queremos decir más cosas, por ejemplo, a mí me encanta tal cosa, ¿verdad? O yo disfruto tal cosa, o a mí me gusta tal cosa. Esas son otras formas verbales que en este caso requieren de dos verbos, el verbo gustar y de la actividad que estás hablando. Por ejemplo, I like playing soccer, ¿verdad? I love watching TV, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando acá?
y espero que puedan tomar nota porque algunas de estas cosas creo que sí les va a servir escribirlas para poder entenderlas mejor. Entonces son dos diapositivas nada más, pero sí están un poquito cargaditas de información. Entonces durante los siguientes minutos les pido su atención. Vamos a tener suficiente tiempo para practicar porque aquí sí hay un montón de práctica en esta lección de hoy. Entonces creo que con el tiempo que tenemos ahorita nos va a dar tiempo de todo. Pero sí hay algunas cosas que quiero que noten en la presentación de hoy. Primero lo vamos a dividir en 4 partes, es decir, yo les voy a mostrar 4 casos de cómo combinar los verbos para que sus oraciones suenen mejores, ¿verdad? Más naturales. Lo estamos haciendo de la forma más sencilla posible porque si ustedes buscan este tema en otros libros de inglés o si lo buscan en otros cursos de inglés, a esto le llaman el tema de gerunds and infinitives, gerundios e infinitivos. Gerunds en infinitives y no se ponen de acuerdo. Ahora hay libros que hablan de que esta lista de verbos son los que deberíamos tomar en cuenta para este caso, ¿verdad? Y te dan 50, 60 verbos que te tienes que memorizar y te dicen estos otros verbos son los que entran en este otro caso, ¿verdad? Pero lamentablemente nosotros no somos robots como para que se nos queden los listados completos de verbos, ¿verdad? Hay veces que vamos a tener que hacer memorización, sí, ¿verdad? Pero hay otros en los que no podemos y que tenemos que encontrar algunos métodos que nos funcionen mejor. Entonces lo hemos separado en 4 casos para que podamos entenderlo lo más fácil posible sin necesidad de memorizarnos 60 verbos por cada caso, ¿verdad? El primero de los casos es la forma verbal can y can't. Y aquí hay un pequeño recordatorio porque nosotros ya lo habíamos visto esto, ¿verdad? Ya habíamos visto can y can't. Pero quiero recordarles que can y can't se relacionan entre ellos, ¿verdad? Con otros verbos sin necesidad de colocar nada en medio. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir I can sing, ¿verdad? Y no necesito nada en medio de can y sing, ¿verdad? Can y sing van pegaditos. I can sing. Yo puedo cantar. El verbo sing está aquí y no necesita nada para conectarse con can. Igual de aquí, ¿verdad? I can't dance. Entonces, si queremos hacer así como más expertos, la fórmula para poder conseguir estas oraciones es que haya un sujeto, que haya el verbo modal can or can't y que haya, miren, la base, la forma base. ¿Qué quiere decir? Es la forma que no lleva ing, que no lleva ed, que no lleva es al final, sino es el verbo crudo, digamos, ¿verdad? Es tal y como viene el verbo. Entonces, yo no puedo decir I can't dancing, por ejemplo, ¿verdad? Porque esa es una forma verbal que tiene un ing. Ese no es el verbo base, ¿verdad? Tampoco puedo decir I can dances como la S al final, ¿verdad? Porque esa es una forma verbal conjugada con tercera persona. Aquí no es la conjugación del verbo, sino es la forma base del verbo. Entonces, siempre que ustedes utilicen can, van a utilizarlo con la forma base del verbo. No conjugaciones del verbo, no ing, no cambios, sino la forma base. Y ahí ustedes se van a asegurar de sonar siempre naturales. I can't sing. I can't dance. Entonces yo no puedo decir I can't to sing, por ejemplo, ¿verdad? Eso sería incorrecto. No necesitamos ninguna palabra que conecte can con la actividad de la que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, eso es un recordatorio porque eso ya lo hemos visto en la unidad 9 de Elementary 1. Pero, pues nunca está de más, ¿verdad? Entonces, eso que nos quede claro. Can doesn't have to be, or in this case, it doesn't need to be connected with anything else. Just can and the word. Now, love, like, hate, prefer, and would like. Aquí les doy un grupo de verbos que son los verbos más usados cuando hablamos de preferencias de algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando algo te encanta, tú dices I love. Cuando algo te gusta, tú dices I like. Cuando algo no te gusta, ¿verdad? Dices I hate. Si prefieres algo, usas prefer o usas would like para hablar de tus deseos, ¿verdad? Me gustaría tal cosa. Entonces, todos estos verbos de acá son verbos que normalmente utilizamos antes de otros para referirnos a las cosas que nos gustan, ¿verdad? I love to play the piano. I love to watch TV. O I like to eat pizza, etcétera, etcétera. Entonces, tomemos en cuenta. Son entonces 1, 2, 3, 4, 5 verbos, ¿verdad? Love, like, hate, prefer, and would like. Love, like, hate, prefer, and would like. ¿Qué pasa con estos verbos?
estos verbos dice la fórmula, ¿verdad? Que cuando querramos combinarlos con otros, vamos a utilizar primero el sujeto que tiene que llevar la oración, luego tiene que llevar el verbo que ustedes quieran usar, ¿verdad? Puede ser love, like, hate, prefer, or would like, y luego lleva la palabra to antes del verbo para que esto se combine. Entonces, para sonar mejor a este verbo, dice que es el verbo en infinitivo, ¿verdad? Entonces, el verbo en infinitivo es parecido, ¿verdad? Es la forma base del verbo, solo que lleva la palabra to. I like to swim, o I love to swim, o I hate to swim. I prefer to watch TV. I would like to learn to play the guitar, right? Entonces, I would like to learn. Ese would like va aquí. Aquí está nada más como con una, una contracción, es una abreviatura. ¿Preguntas? No. Ok, let's go to the next one then. ¿Qué acabo de decir entonces recapitulando? Que can y can't no necesitan nada para conectarse, solo es la forma base del verbo y can. En estos verbos que tenemos acá, love, like, hate, prefer y would like, estos sí van a llevar la palabra to para poder conectarse con otro verbo. Para poder conectarse con otro verbo. Entonces, seguramente alguno de ustedes ha visto la oración I like swimming. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Verdad? Si estoy diciendo que like está en este grupo de verbos y que lleva la palabra to, pero también lo hemos visto en este caso, ¿verdad? ¿Qué pasa con estos casos? Y bueno, les traigo la respuesta. La regla número 2 o el caso número 2 es un caso gemelo, digamos, ¿verdad? Del caso número 3. Es decir, que los verbos son los mismos, casi los mismos. Love, like, hate, prefer, pero ya no está would like, sino está enjoy. ¿Qué pasa aquí? Quiere decir que si tienes estos verbos, también vas a poder utilizar dos verbos conectados como love, like y otro verbo, ¿verdad? Pero vas a tener que conectar el ing. Entonces, recapitulando, puedo decir I love to swim y también puedo decir I love swimming. Pero tengo que usar una de las dos. Si yo digo I love swim, aquí sí, ¿verdad? Me quedé a medias. O sea, ni estoy usando una de las formas aceptadas ni la otra, ¿verdad? Entonces, ¿esto con qué verbos pasan? Con los verbos que acabamos de mencionar. Love, like, hate y prefer. Estos estaban en los dos listados. Si recapitulamos, miren, love, like, hate, prefer está en el caso número 2 y love, like, hate, prefer está en el caso número 3. Entonces eso quiere decir que cualquiera de esos vamos a poder usarlos indistintamente. Es decir, puedo usarlo con la palabra to y la forma base del verbo, el infinitivo, ¿verdad? O puedo usarlo sin nada conectándolos, pero usando el gerundio. A esto se le llama gerundio. Entonces, si yo uso I love swim, me quedé a medias, ¿verdad? No estoy usando ni uno ni otro. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Entonces, estos son los que... Ahora, ¿qué verbos no estaban en los listados? Por ejemplo, en este listado está enjoy, pero no estaba en este listado. Y en este listado está would like, pero no está en el otro. ¿Qué quiere decir eso? Que would like, ¿verdad? Solo se puede usar con el infinitivo, que les había dicho que el infinitivo es el verbo to más la base, ¿verdad? Entonces, I would like to eat pizza. No se puede decir I would like eating pizza, ¿ok? Esto estaría mal, ¿verdad? Porque solo estaba en uno de los listados y el listado era el de los infinitivos. El caso al revés es el de enjoy. Enjoy solo está en este de acá, que son los gerundios. Eso quiere decir que enjoy lo voy a poder utilizar como I enjoy
eating pizza, pero no puedo usarlo con los infinitivos. I enjoy, perdón, enjoy to eat pizza. Este de aquí no se ve natural. Tal vez alguien me entienda, ¿verdad? Así de perdida, seguro me entienden que quiero, ¿verdad? Pero no es lo mejor. Entonces, todos los otros verbos podemos usarlos tanto con infinitivos, que son los que le agregamos la palabra to y el verbo, o con los gerundios, que son los que no les agregamos to y le agregamos la ing al final. Entonces, por eso es que les decía que la regla número 3 y la regla número 2 son como gemelas, ¿verdad? Porque tienen casi la misma lista de verbos, es decir, se puede usar de una forma o se puede usar de otra, a excepción de enjoy, que solamente se usa con los gerundios, y de would like, que solamente se usa con los infinitivos. De lo contrario, nosotros podemos hacer la mezcla que querramos de estos verbos. Y por último, tenemos el caso número 4, que son las preposiciones. Ahora, un refresh ahí de memoria. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones son aquellas palabras, por ejemplo, ahora, que son como on, in, at, of, under, in front of, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas palabras son las prepositions. Si tenemos una preposition antes del verbo, lo que vamos a usar es el ing, es decir, el gerundio. Por ejemplo, miren esta oración. ¿En qué eres bueno? I'm good at drawing people. Soy bueno dibujando personas. ¿Verdad? Miren que la palabra at es una preposición. Y luego tenemos el verbo dibujar. Entonces yo puedo tener esa pregunta, ¿verdad? Así como, bueno, ¿qué verbo le pongo? Le pongo el to draw, ¿verdad? I am good at to draw people. O le pongo I am good at drawing people, que sería la forma del gerundio. Y la regla me dice, after prepositions, use the ing form, o sea, el gerundio, ¿verdad? El gerund. Por eso ustedes ven que aquí dice I'm good at drawing people. Pero tal vez este no es tu talento. Tu talento es cantar. Entonces vas a decir I'm good at singing. No vas a decir I'm good at to sing o I'm good at sing, como que se quedan medias. ¿En qué otra cosa eres bueno? Eres bueno manejando. I'm good at driving. Eres bueno estudiando. I'm good at studying. I'm good at playing soccer. Y ahí el infinito ahora de posibilidades que nosotros podemos abrir respecto a esta, ¿verdad? Porque esto es una preposición. Entonces, dependiendo, ¿verdad? ¿Cuál es la oración que nosotros querramos crear? Muchas veces tal vez no va a quedar un verbo detrás de otro, sino va a quedar una preposición ahí en medio. Y en este caso, ¿verdad? Está in, on, at, under, in front of, todas estas, solo para refrescarlos, estas son preposiciones. Si queda alguna de esas antes del verbo, entonces nos vamos con el gerundio. Muy bien. Entonces, estos son los casos generales. Muchas veces nosotros de tanto practicar ya no vamos a tener que estar pensando en estos casos, ¿verdad? Sino simplemente de tanto repetirlo, yo voy a saber que enjoy siempre se usa con el gerundio, porque me suena natural, ¿verdad? Por eso les decía hoy en la primera parte, que tal vez ustedes no sabían exactamente cuál colocar, ¿verdad? En el quiz que les pasé, pero la idea es esa, ¿verdad? De que ustedes se vuelvan tan familiarizados con esto que no necesariamente tengan que depender de las reglas para saber si algo suena bien o no suena bien. Pero esto solo se logra cuando nos exponemos a esto, ¿verdad? Cuando nos exponemos a escuchar oraciones más complejas, nos exponemos a querer completar nosotros nuestras ideas y que podamos conectar más verbos, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento que estamos experimentando, es que ya puede venir como consecuencia el hecho de que no tengo que estar viendo mi cuaderno cada 5 minutos para ver si está en la lista o no está en la lista, ¿verdad? Pero tal vez al principio sí tengamos que dedicarle algo de tiempo, ¿verdad? Es decir, vamos a tener que ir a revisar nuestras notas y ver si este es un verbo que diría con infinitivo, diría con gerundio, ¿verdad? Si esta es una preposición, ¿verdad? Tal vez sí tengamos que pensar un poco en ello. Entonces, como mi interés no es como abrumarlos, sino pues poder darles algunas ideas prácticas que puedan también utilizar
en la misma clase. No sé si hay alguna pregunta antes de que pasamos a los ejercicios. Igual los ejercicios van a ser guiados. Si hay alguien que no entiende, yo me voy a dar cuenta y lo voy a volver a explicar. Pero no sé si de esta explicación ahorita hay algo inmediatamente que quieran preguntar. ¿No? Ok. Avancemos entonces con los ejercicios y pues apóyense de sus notas, ¿verdad? Para poder asegurarnos de que sí podemos contestar. Yo les voy a preparar, les preparé, mejor dicho, unas mini conversaciones, ¿verdad? Y quiero que ustedes traten de colocarme la forma verbal correcta. So, what is the correct form of the verb here? Okay, complete the conversations and put the correct form of the verb. Now, sometimes more than one answer is possible. Ya les había mencionado que hay ciertos verbos que podemos usarlos de cierta forma o de cierta forma. Es decir, que algunos de nosotros vamos a tener respuestas que van a ser un poco diferentes, pero están dentro de lo que hablamos que está permitido, ¿verdad? Y eso está normal. Entonces no hay una respuesta única para todas, ¿verdad? Van a haber algunas que sí, ¿verdad? Y según la explicación que dimos, hay una forma en la que se escribe ese verbo. Entonces, por ejemplo, digamos que la oración número 1 a ustedes se las presentan ahí. Yo se la voy a regalar. Entonces dice, do you enjoy? Y me dieron entre paréntesis el verbo que debería de usar. Ahora, mi análisis debe ser el siguiente. Do I have to change this verb? Or do I leave it as it is? ¿Verdad? ¿Lo dejo tal y como está? Do you enjoy cook? ¿Será que así lo debo dejar? O según mis notas tendré que hacer algo, ¿verdad? Alguien podrá decir, no, es que hay que agregarle el infinitivo. To. Do you enjoy to cook? Alguien puede decir, bueno, eso no suena tan natural, suena más natural usando el gerundio. Do you enjoy cooking? Eso suena como más algo que he oído seguido. Y en efecto, según lo que acabamos de estudiar, enjoy, ¿verdad? El verbo disfrutar se conecta con otros verbos, pero ese otro verbo tiene que escribirse en gerundio. El gerundio es la ing al final, ¿verdad? Entonces, do you enjoy cooking? Esa sería la respuesta para esta número 1. Eso lo sé porque obviamente lo he hecho tantas veces, ¿verdad? Pero si ustedes revisan sus notas, se van a dar cuenta que esas eran las instrucciones que teníamos para el verbo enjoy. Entonces, algo así van a tener que hacer con cada una de estas. La 1, pues ya les di la mitad, solo les falta la segunda, ¿verdad? Y ustedes van a decidir cuál es la forma verbal. Si hay alguna forma verbal que se sale de lo permitido o de lo que vimos, entonces pues yo la voy a tratar de corregir y enseñarles cuál sería la mejor opción. Muy bien, 1 minuto 30 para cada uno de los casos. Ya les resolví la primera, entonces esa pues solo copienla y peguen, la verdad, y se dedican ustedes a la parte B de la número 1. Profe, tiene apagado el micrófono. Gracias, Liz. Yo voy a aquí gastar mi saliva. Voy de nuevo. Bueno, algunos de ustedes ya habían colocado
cooking, ¿verdad? Y que ese ya se los había dado, entonces estamos bien. Ahora, en la parte de abajo es donde vamos a tener algunas respuestas distintas, ¿verdad? Porque like es uno de esos verbos que puede usarlo de una forma o de otra y se acepta igual en el inglés. Por ejemplo, I like to make. Ese sería uno, ¿verdad? Entonces, sí podemos, me dicen aquí que está make, ¿verdad? Entonces puedo usar I like to make, es decir, usar el to para conectar esos dos verbos. O I like making my own bread. Lo que no estaría aceptado es dejarlo sin nada, es decir, like y make, ¿verdad? Porque eso sí se oye como muy robótico. I like make my own bread, ¿verdad? Como que nos hace falta algo. Entonces es I like to make o I like making. Esas son las dos opciones que tenemos con esos verbos. Nosotros tenemos que decidir, pero hay que decidirse por una, ¿verdad? Entonces alguien más dice aquí, I like to make my own bread, I like to make my own bread. Creo que todos se fueron con el I like to make. Y está bien, porque también ese está aceptado, ¿verdad? Ese está bien, como le dijimos. Do you enjoy cooking? Cooking, I like to make. Pero ya les di el hecho de que pueden usar ambas, ¿verdad? O sea, si alguien hubiera decidido usar I like making, hubiera estado correcta también, por lo que dijimos, ¿verdad? El verbo love, like, make, prefer, ¿verdad? Son los que podemos usar. Hate también va ahí. Podemos usarlo con el to o con el ing. Ahora, lo que sí tenemos que recordar es que sí o sí tiene que pasarle algo al verbo, ¿verdad? En esos verbos. Es decir, tenemos que agregarle el to o tenemos que agregarle el ing, porque si no, sí se oye raro, ¿verdad? El, por ejemplo, I love make, I love play. No, es I love to play o I love playing. Alguna de las dos, pero sí tiene que pasar algo. Ok, entonces tómenlo en cuenta para las siguientes. Ahora esta sí les toca completamente a ustedes. 1 minuto y 30 para todas las opciones que están ahí. Y los verbos ya están ahí. Entonces, aquí está, por ejemplo, join, ya está entre paréntesis, está go y está take. Pongan atención a cada uno de los lugares, de los espacios para que puedan tenerlo ahí. Ok. Muy bien, vamos a ver algunas de sus ideas. Dice, are you interested in joining a gym class? Muy bien. No completamos la segunda parte, pero la primera está bien. ¿Por qué? Porque in, si ustedes pusieron atención, in es una preposición. Todo lo que va después de una preposición va con el ing. Entonces, a algunos de ustedes ahí se les pasó, ¿verdad? Solamente me pusieron in, join, ¿verdad? No cambiaron nada. Pero si va una preposición in, on, at, ¿verdad? From, todas esas son preposiciones. Estas van con el ing. ¿Ok? Entonces, si se encuentran con otra preposición más adelante, ahí se acuerdan que tienen que hacer el cambio. Vamos aquí, ver aquí en la segunda. I enjoy going to the gym. Muy bien. But I'm not interested in. Aquí tenemos algún cambio. Vamos a ver. Are you interested in joining a gym? Is it a gym class? I enjoy going to the gym, but I'm not interested in take a class. Ok, aquí nos pasó lo mismo, ¿verdad? Que como no identificamos que in era una preposición, aquí arriba no cambiamos y aquí abajo tampoco cambiamos, porque era la misma preposición, si se dan cuenta, in, in. Vamos a ver, por acá, alguien más. Interested in taking, aquí sí nos dimos cuenta, y aquí esta no nos dimos. Enjoy.
aquí está mal escrito. Entonces es joining. Entonces joining. O sea, aparte del join viene el ing, ¿verdad? Creo que ahí está la intención, solo no está el spelling ahí tan acertado. Pero sí es correcto, ¿verdad? Hay una preposición. Ahora, lo que no está correcto es este to que está aquí de más, ¿verdad? Es que o usamos el ing o usamos el to. En este caso, como es la preposición in, ¿verdad? I'm not interested in, are you interested in, ¿verdad? Ya es el ing el que dice la regla. Ahora vamos a ver otra más. In joining, in, aquí está, de aquí no la cambiamos, pues está bien. Vamos a ver, interested in joining, I really enjoy, aquí nos faltó, ¿verdad? Aquí, I enjoy going to the gym. ¿Se acuerdan que enjoy solo funciona con el ing? Lo vimos en el caso número 3, ¿verdad? I'm not interested in taking a class. Muy bien. Entonces, estamos como partidos, ¿verdad? Como que algunas sí le atinamos bastante bien y en alguna otra fallamos. Pero solo para que ustedes lo tengan ahí. Espero que hayan visto dónde están sus errores para que lo tomen en cuenta para esta siguiente. No sé si hay alguien que no le quedó claro por qué la tenía mala y que lo tenga que volver a comentar. ¿No? ¿Sí? Hagamos otro pues. Y si hay algún comentario, déjenmelo saber, ¿verdad? Porque lo que me interesa más que todo es que salgan entendiendo el por qué, ¿verdad? Y que puedan ser más conscientes de eso cuando ustedes estén hablando. Miren, ahí viene otra. Are you good at? Y luego dice read music, leer música. No, but I can by ear, play music by ear. Okay. ¿Qué debería de cambiar en estos dos casos? Siempre están dentro de los 4 casos que les di, solo es de ir a revisar, ¿verdad? ¿Cuál es cuál? Listo. Muy bien, vamos a ver si se dieron cuenta que at era preposición. Vamos a ver, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Todas las respuestas que llegaron bien. At reading music, al menos de la primera, ¿verdad? Porque at era una preposición. Entonces no puedo decir, are you good at to read music, ¿verdad? Sino, are you good at reading music? Perfecto. Me alegra. Vamos a ver si se dieron cuenta que la segunda era un verbo modal, ¿verdad? Y como es un verbo modal can, no necesita nada para pegarse al otro verbo y el otro verbo no sufre modificaciones, ¿verdad? No lleva el to del infinitivo ni tampoco lleva el ing del gerundio, ¿verdad? Sino es la forma base. Dice, I can play music by ear. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Can play, can play, can play, can play, can play, can play. Ok, casi el 90%, ¿verdad? Aquí este can playing no puede ir junto, ¿verdad? Es can y play, porque cuando tenemos can y llevamos play a la par, ¿verdad? Son, o cualquier otro verbo, no necesariamente play, cualquier otra cosa que queremos decir que nosotros podemos hacer, lo trabajamos a través de el verbo modal que es can en este caso y el otro verbo que no cambia. Es decir, es la forma base del verbo sin ningún tipo de conjugaciones o modificaciones. Perfecto. Bueno, tenemos una más para hacer, creo que nos da tiempo para una última y luego de eso entonces ya le dejaré tal vez alguna actividad. Ok, vamos
La última, 1 minuto 30, solo para asegurarme que sí ya me entendieron todos. Ten seconds. Okay. Let's go with the first one. How do you like to spend an evening? Okay. Do you prefer to be alone or with friends? Muy bien. That's easy. I love to eat out with my friends. Ok. Entonces, esta era una sencilla, digámoslo así, ¿verdad? Porque ustedes podían escoger, ¿verdad? Si tienen el verbo like, ustedes pueden decir si usan el ing o si usan el to. Entonces aquí puede que veamos variedad de respuestas. Esta está bien, está muy bien. Vamos a ver otra más. Alguien dice aquí, how do you like to spend an evening? Do you prefer? Aquí, ¿verdad? El prefer, ¿se acuerdan que también puede ser una u otra? Ahora, aquí puede llegar a confundirnos porque nosotros conocemos el verbo be, pero estamos encapsulados en am, are o is, ¿verdad? Pero el verb to be, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el verb to be es un verbo en sí mismo, solo que la conjugación del verbo es am, are o is? Pero aquí no me piden la conjugación del verbo, sino me piden el infinitivo del verbo, ¿verdad? Me piden el infinitivo que sería el to y be, ¿verdad? Do you prefer to be alone or with friends? Literalmente escribimos to be. Como se dan cuenta, aquí ya estamos explorando algunas otras cosas que antes no habíamos visto que eran posibles, ¿verdad? Y esta oración quiere decir, ¿prefieres estar solo o con amigos? ¿Verdad? Do you prefer to be alone or with friends? Aquí, por ejemplo, aquí no podemos hacer las dos cosas. O podemos usar el eating con el ing o podemos usar el to. Entonces, I love to eating out sería como una redundancia, ¿verdad? Entonces es I love to eat out o sin el to y con el ing. I love eating out. Entonces tenemos opciones, como lo hicimos aquí arriba. I like to spend, pero si yo digo I like to spending an evening, eso suena como de más, ¿verdad? Es I like to spend o I like spending, or how do you like spending? ¿Ok? Muy bien, me gusta que hayan ahí experimentado con algunas cosas. Do you prefer to be alone? Do you spend I love eating? Muy bien, bien buenos ejemplos. Do you prefer alone? Aquí nos comimos todo, ¿verdad? El be lo quitaron. Pero no es que haya que quitarlo, sino lo podemos utilizar, ¿verdad? Do you prefer to be alone? Or do you prefer being alone or with friends? I love to eat out. Muy bien. Apruebo este comentario también. Aquí viene otro. Eh, da, da, da. I like spend. Aquí no, ¿verdad? Aquí hay que usar algo. O que tengo que usar el to o el ing. I like to spend o I like spending. Pero tengo que tomar la decisión. Igual aquí. I prefer to be o I prefer being. Igual aquí. I love to eat out o I love eating out. Tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Y eso es porque love, prefer y like están entre eso y listado de verbos que yo puedo usar uno u otro. En los otros casos sí hablamos específicamente de que habían unos que solo se usaban con el gerundio, ¿verdad? Y habían otros que solo se usaban con el verb
perdón, que solo se dan con el infinitivo. Entonces, eso es lo único que quiero que recuerden. Muy bien. Entonces, para terminar de amarrar este tema y asegurarme de que sí estamos terminando de entender, al menos a través de los ejercicios veo que a la mayoría le fue bastante bien, vamos a hablar de estos temas acá, ¿verdad? Por ejemplo, can you sing really well? Do you like to read or write stories? Do you hate cooking? Can you ride a motorcycle? Are you good at playing? Tal vez quise decir aquí, perdón, eso no playing, ¿verdad? Sino playing any musical instrument. Y al contestar estas oraciones, nosotros, ustedes se van a dar cuenta que van a estar forzados a usar dos verbos, porque las oraciones están construidas para eso. Entonces, en esas respuestas que ustedes me manden, ya no van a ser las respuestas como las que me mandaron hace un rato, ¿verdad? En las que ustedes hablaban de sus hobbies, ¿verdad? Y los verbos venían pegados sin poder poner atención en si necesitábamos un gerundio, si necesitábamos un infinitivo. Entonces, son respuestas libres porque ustedes van a contestar lo que en realidad en su vida ustedes hacen y disfrutan, pero conscientes de que cuando estén utilizando esos dos verbos, ya tienen ustedes unas directrices para sonar mejor, ¿verdad? Para que esos verbos vengan bien afinados y no solo es lanzar los dos verbos que conozco y los pongo ahí juntos y ya se conectaron, ¿verdad? Sino hoy vimos que hay varios casos que tenemos que considerar para poder sonar mejor, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos probablemente va a provocar en ustedes que hagan, que digan algo, ¿verdad? Y en ese algo que van a decir, yo me voy a dar cuenta si está bien o está mal. Entonces lo vamos a hacer escrito porque quisiera que ustedes analicen lo que están haciendo, ¿verdad? Y normalmente escribir es pensar. Entonces quiero que escriban y que piensen bien. Ahora, en este caso, originalmente este ejercicio era una survey, era una encuesta, pero no lo vamos a hacer en modo de encuesta ahorita, sino vamos a hacerlo en modo de ejercicio de escritura. Es decir, ustedes van a leer esta oración y van a contestarme, ¿verdad? Claro, estas son yes, no questions, pero yo quisiera que me dijera más que solo sí, ¿verdad? Porque si alguien me dice, can you sing really well? Yes, me dice, ¿verdad? Pero eso no me dice mucho. Entonces preferiría saber más, ¿verdad? Si puedes cantar, ok, ¿y dónde cantas? O qué haces, ¿verdad? Con ese talento. Y si no lo tienes, entonces no te gusta o siempre has querido o quieres aprender, no sé, ¿verdad? Algunas ideas que puedan construir un poquito más de oraciones y que cuando ustedes se vean en la necesidad de usar dos verbos, que piensen en lo que vimos hoy, ¿de acuerdo? Entonces le voy a tomar un screenshot a nuestro ejercicio de hoy y ustedes cuando lo vean llegar ahí en el grupo de WhatsApp ya saben de qué se trata, ¿verdad? Que es el ejercicio de escritura de hoy, pero no hay que grabar nada, sino me lo tienen que mandar escrito porque nos interesa ver que hayan aprendido la mecánica, ¿verdad? De poder considerar cuando hay dos verbos ahí, ¿ok? Send the exercise in writing here. Ahí está. Ahí está, ya les mandé las instrucciones. Muy bien, con eso me despido, los dejo descansar, espero que pues tengan una feliz noche, que vayan a cenar los que no han cenado y nos estamos viendo mañana a las 7 en punto, ¿ok? So have a great evening, I'll see you tomorrow. Bye, profe. Bye bye. Sí, See ya. thank you. Bye.